estamos de regreso, mis amigos, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita de la escritora francesa Simone de Beauvoir. Dice: un adulto puede tener el comportamiento de un niño. Lo contrario es mucho más preocupante. ¿Qué pasa en los litigantes? Muchas veces cuando actuamos como adultos tenemos que asumir la responsabilidad. Los errores del pasado no pueden afectar las decisiones del presente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Qué edad tú tienes? 15 años, doctora. ¿Y usted es su mamá? Yo soy la madre, doctora. Yo estoy acá para apoyar a mi hijo y para darle la autorización de que él esté acá en esta sala, doctora. Y de que esté aquí demandando a quién. ¿Quién es ella? Ella es es Jessica, la madre de mi hijo. Ok, perfecto. Bueno, si usted le da la autorización Sí, y doctora, permiso yo le para doy la que autorización él, para que él esté acá, para que él proceda, perfecto. ya que él actuó como adulto y él quiere responder como adulto. Entonces, yo le pido un permiso a usted, doctora, para salir. Yo igual voy a estar afuera porque yo voy a ser la testigo de él. Ah, perfecto. Entonces retírese Permiso, y doctora. le permitimos a él que continúe con su permiso y su autorización. Ok, Christian. Entonces estás demandando a Jessica, quien es la madre de tu hijo. ¿Qué edad tienes tú, Jessica? 18 años, doctora. Ok. Explícame cuál es tu demanda y qué exiges para resolver este caso. Ok, doctora, yo voy a tratar de explicarle. Yo a ella la conocí en Tuluá, Colombia. Estudiamos en el mismo colegio. Yo a ella la veía muchas veces en los descansos, cuando salíamos a comer el refrigerio. Me parecía una niña muy bonita. Yo traté de arrimármele, nos hicimos amigos. Pero usted sabe, doctora, nunca me la arrimé con esa intención realmente. Con el paso del tiempo ya no éramos amigos, pero tampoco novios. Algo intermedio, como decimos, amigos con derechos. Ah, Nada amigos con especial, derechos. Un vaciloncito. Ah, tenían derechitos. Sí. Y naturalmente ella te lleva unos añitos a ti. Ella te lleva 3 añitos a ti. Sí, doctora. Ok, ¿qué pasó? Bueno, doctora, yo le tengo que decir a usted pues que en múltiples ocasiones mantuvimos relaciones sexuales sin ninguna clase de protección. Bueno, doctora, el tiempo transcurrió. Un día ella me llama, me dice que se tiene que venir para aquí, para los Estados Unidos, porque la familia de ella la están amenazando y pues No podía quedarme en Colombia con mi familia. no podía quedarse porque la podían matar a ella y a Ok. su familia, Ok. obviamente. Bueno, doctora, yo me pongo muy triste los primeros días, pero al final yo la comprendo, porque es mucho más importante la vida de ella y de su familia que lo que nosotros teníamos, doctora. No teníamos nada serio. Bueno, doctora, yo la trato a ella de contactar por todos los medios, la llamo, le escribo emails por las redes sociales y nunca recibo ninguna clase de respuesta, doctora. Porque ya Bueno, no teníamos ninguna relación. ¿Para qué te iba a contestar los mensajes? un día una prima me llama diciéndome que la vio a ella en un mall en Miami, con un niño, con un bebé. Entonces yo hago cuentas y yo pienso, pues, debería ser mi hijo. ¿Debería? Debería. No, ¿por No, qué? no, un momentito, espérate. Él hizo sus cuentas y dijo, Claro. caramba, este puede ser mi hijo. Doctora, con él no era Ok. lo único con el que yo estaba. Entonces, ¿qué pasó? Dime. Yo con ayuda de mi padre, porque mi padre es ciudadano americano, vinimos aquí por terceros, yo la contacté a ella, tuve la dirección de ella. La primera vez me contestó y apenas supo que fui yo, me tiró el teléfono. No tenía nada que hablar con él, Ok. doctora. ¿Cómo que no? Si tenemos un hijo en común. Ok, y entonces, ¿pero cómo descubres que es tu hijo? Pues Cuéntame. doctora, déjeme contarle. Entonces, doctora, yo llego, ella me abre la puerta, yo entro, empezamos a charlar. Al principio ella me dice que no. Porque él no era con el único que yo estaba, doctora. Doctora, Oye. Doctora, en Colombia es María así. purísima. Doctora, en Colombia es así. En Colo- Estábamos en el colegio, Y es éramos así, niños. los chicos tienen sexo Sí, así, sin sí, protección, en el con la colegio. gente, con cual... Bueno. En realidad pero tú no sí, me decías doctora, es eso, así. tú no me decías que yo... No tenía por qué Que decirte. yo no era lo Bueno, único. ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, doctora, yo entro, veo a mi hijo. Ella al principio me niega rotundamente de que él sea mi hijo. Luego ella me dice Doctora, que yo no. no lo sabía. Espérate, En ese espérate momento un no lo momento, sabía. Luego déjame ella me ver. dice que ya no sabe si es o no es. Entonces, doctora, ¿qué hago yo? Como yo he visto en muchas películas que con sangre, que con un pelo, que con saliva, se puede tomar una prueba de ADN y cuando ella está distraída, le arranco una curita que Sí, mi consentimiento, que doctora. contenía sangre porque a mi hijo lo habían vacunado. Y entonces ahí saco la prueba de ADN. Si gusta, se la llevo. Ven acá. Ay, ay, ay. Y sin mi consentimiento, doctora. Sin 15 decírmelo ni años. nada. Ok. Atrevido. Hay ciertas cosas que no hace falta consentimiento.
99.99 él es el padre biológico de Matías. Ok, perfecto. Entonces, comprobaste que este era tu Sí, hijo. doctora. Ok. Bueno, doctora, entonces en ese instante yo quiero decirle la verdad a mis padres. Ellos lo toman mal al principio, pues porque yo era muy joven, soy muy joven, Sí. para tener un hijo. Pero luego, Es un cuando niñito. les explico, ellos ya me dan la razón y me apoyan. ¿A quién? ¿A tus padres? Sí, a mis padres. Ok. Ella luego me llama, cuando acabamos la reunión, me llama otro día que se tiene que devolver a Colombia, que porque primero le negaron el asilo. Entonces tiene una orden de deportación y tiene que volver a Colombia, doctora. Yo Y yo me voy a ir inmediatamente... con mi hijo, doctora, porque ese niño es mío. No, pero es que ese niño también es mi hijo. ¿Dónde Es nació mi el hijo. niño? Él es americano, doctora. Ah, el niño nació aquí en Estados Sí, Unidos. Sí, doctora. doctora. Él Bueno, nació entonces acá. yo inmediatamente voy a la casa de ella, le digo que cómo, que por qué se va a ir, él es mi hijo. Entonces en esas sale la actual pareja de ella, todo agresivo, a quererme pegar. Él no es agresivo, Mira, doctora, vos lo estabas si usted provocando, gusta, Cristian. yo le entregué la evidencia a producción. Ok. Si no, doctora, como es de agresivo, Doctora, si lo él ve, estaba si lo ve. provocando. Doctora, Si lo ve, no estaba doctora. provocando, él no Si es lo ve, así, no, es lo que estabas provocando. provocando. Pero un momento, Yo le esta estaba es la hablando a nueva usted. pareja de ella. Sí, doctora, ese es mi te- novio. Sí, pero te está manoteando con el niño en la mano. Doctora, ¿por qué lo estaba Qué provocando? Feo. Qué Provocando. feo. Ok, ahora está esta situación. Ella aparentemente estaba aplicando para un proceso de asilo político y de acuerdo a lo que él me dice, se lo han negado y ahora tiene orden de deportación. ¿Qué tú quieres? Yo que se declare que yo sea el padre de Matías. ¿Quieres declarar la paternidad de Exacto, tu hijo doctora. para que tu hijo no sea un bastardo, sea un niño legal y tenga a su padre reconocido? ¿Qué más? Y tener la custodia total de él. Tú quieres la Doctora, no, custodia. eso es ¿Por injusto, qué tú es quieres mi la hijo. custodia del niño? Es mi hijo. Porque ella tiene orden de deportación. No, yo no Si voy a vuelve a permitirlo. Colombia, ella está amenazada junto con su Pero familia. es Mi hijo, él debe estar Peligra. pero con podría madre, morir. El niño podría puede morir. peligrar. Es Ok. mi hijo, Cristian. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 8 8 meses, meses. doctora. 8 meses. ¿Cómo tú vas a mantener a un niño de 8 Lo mismo me meses pregunto teniendo yo. 15 años tú? Bueno, Lo mismo doctora, me ahí pregunto. está, ahí mismo está. Yo gané un premio de literatura en un concurso en España, en el cual me dieron un premio de 150.000 euros. Toda la vida lo vas a mantener con eso. No, pero al menos me va a servir un No, tiempo pero mientras me puede gradúo. invertir. Y además, si se ganó 150.000 euros con 15 años de edad, pues tiene probabilidades, obviamente. O sea, tiene, Doctora, pero- tiene habilidades pero yo no voy a permitir que más me lo allá de quite. las que puede tener un ser humano normal y corriente, porque qué niño de 15 años se gana 150.000 euros. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Bueno, doctora, buenas tardes. Primero que todo, yo no voy a permitir que él se quede con la custodia total de mi hijo porque es mi hijo, No doctora. debiste haber venido aquí. Y no sabía si era de él o de quién era. Bueno. Porque yo tenía también otros amiguitos en el colegio. Bueno, No me la creo, de Y verdad. cuando él hizo la prueba de ADN sin mi consentimiento, No obviamente yo nunca se lo negué, doctora. Yo le dije, está bien si quieres reconocerlo, yo no me opongo a eso, si quieres asumir tus responsabilidades que tienes que asumir con tus responsabilidades, de Ahora sí darle tengo. manutención, obviamente. Entonces, listo, yo no me opongo a eso, pero yo me tengo que volver para Colombia, doctora. este niño tiene buena salud, es un niño saludable. Es un niño hermoso, doctora, es grande, fuerte, está hermoso y feliz, pero él ha tenido problemas de ataques epilépticos, convulsiona. ¿El niño? Sí, él no puede estar sin mí, doctora, yo lo cuido las 24 horas del pero, día. Pero momento, ¿cómo que se llama tiene- este equipo suficiente? Déjame decirte una cosa, las imágenes que yo vi ahí, donde tu nueva pareja es sumamente agresiva hacia ti, me parece algo, para mí, alarmante. Doctora, pero es que él lo provoca. No, Vivimos perdóname, en yo no amor. creo que yo él no lo provoque. provoco, Si él yo va solo allí a iba ver a a su discutir. hijo, tu actual pareja tiene que actuar de otra manera, porque al fin y al cabo está allí viendo a su hijo. Doctora, pero es que usted no se imagina él cómo nos acosa diariamente, nos persigue, nos Nada más busca. No busca sé qué información evidencia de mi tienes hijo. de eso. ¿Qué evidencia tienes de eso? Doctora, ¿Qué evidencia tienes de eso? pero así es, doctora, No, por no, pero favor. que no Yo tienes evidencia. Yo no voy a Es tu permitir palabra. que se quede con Pruebas. mi hijo, doctora, es mi hijo. Yo no me yo ¿Quién no- tiene testigos? Yo tengo un testigo. Yo doctora. también, doctora. Pasemos al testigo del demandante, por favor. No me vas a quitar el niño, ¿oís? Vamos a ver. Ah, bueno, esta es la Peligro, mamá peligro la de vida. Cristian, Teresa. Sí, doctora, yo soy la mamá de Cristian. Bueno, a ver, Teresa.
¿Por qué estás apoyando a tu hijo en esta situación? Doctora, yo estoy acá para apoyar a mi hijo porque es que la actual pareja de ella es un delincuente, Ay, por doctora. favor, señora. Y no No, queremos no, que se no, lleven a no, mi no, nieto no, para no, ¿cómo Colombia. se le ocurre Mi decir eso de mi nieto no se lo van a esposo? hallar para Colombia, doctora. Él Allá es corre mi mucho esposo, peligro, él allá es corre mi mucho esposo, peligro mi nieto, y él es una doctora. buena persona. Ellos, Ok, la falta familia de buena ella, persona, la como vimos en el familia de video. ella están Claro. amenazados. Hace 3 meses yo tengo familia en Colombia. Hace 3 meses mataron un tío de ella. Doctora, ella y la familia son unas personas Ellos tienen malos chismosísimas y negocios mentirosas. turbios, narcotráfico, toda la familia Esos de fueron ella. problemas Ok, pasados y de mi perfecto. familia. Igual- el niño va a igual estar la bien actual pareja de conmigo, ella, el niño doctora. necesita No, de no, mis no, O sea que cuidados. si yo le respeta, concedo respeta. la custodia a Cristian del niño, o sea, ¿quién cuidaría a ese niño diariamente? Yo, Y doctora, él necesita yo. cuidados ¿Usted no especiales, trabaja? doctora. No, doctora. No trabaja fuera mi del esposo hogar. trabaja, mi Doctora, esposo pero trabaja, entonces necesita- yo estoy dispuesta a cuidar a mi nieto. Ok, perfecto. Vamos a pasar al testigo de la demandada. Esos fueron problemas de mi familia, no tienen nada No que te ver vas a conmigo. llevar a mi nieto Y para eso fue hace Colombia. ¿Es este mucho delincuente tiempo, aquí? eso fue hace No te lo mucho ves, no tiempo. te los vas a llevar. Colombia Doctora, es muy ¿quién es grande este y yo voy a delincuente aquí? cuidar a Déjame mi empezar, hijo. déjame Bueno, llegar siquiera, déjame Cristian, te llegar. voy a explicar. Ella tiene derecho a traer un testigo Grosero. y ella decidió traer a él de testigo. ¿Qué has venido a declarar? A declarar que el niño no lo quitan, doctora. Yo estoy con ella, yo lo acepté. El niño es mi hijo, doctora. Pero si Él yo soy llegó el y no padre. lo conoce. Y No, somos señor, una usted no es familia papá. feliz, Usted no es doctora. papá. Yo ya... Eh, Yo ya Johnny, lo quiero, me ese es parece que estás nuestro diciendo hijo. una estupidez. Esto es un niño que tiene 8 meses. Este niño no sabe quién es papá ni quién es nadie. Así que lo que me estás diciendo aquí no Doctora, me pero interesa. ¿Cómo que él no, es el doctora? que Usted la no adopta. sabe ¿Tienes cómo un está récord? pegado a mí. ¿Tú yo a él, tienes doctora. récord criminal Ponte aquí o en pegado. Colombia? No, señora. Sí, No, doctora, en señora, Colombia, en no, Colombia señora. lo No tienes tiene. ningún No, récord señora, criminal yo en estoy Colombia. limpio, yo estoy Señora, limpio. El señora, récord por que ella se problemas de su inventó, familia, usted que él es es el muy que me lleva al estrés, maquiavélico. Perdóname, doctora. pero la provocación que tú alegas yo no la veo. Con ese acoso constante, ¿cómo no lo va a provocar? Perdóname, no, lo no, único no, que yo no, vi en no, esas no, imágenes de desconocido. provocación viene de parte de tu novio, que te empujó a ti con el niño en brazos. Doctora, pero ese O sea, niño que yo es no mi sé qué vida. tipo de novio tú tienes que tú permites que te empuje a ti con tu hijo en los brazos. Eso significa que tú no te sabes ni cuidar tú y mucho Ni menos cuidar el cuidar a bebé, tu Doctora, hijo. pero nosotros eso ya lo Mucho tenemos menos cuidar a tu arreglado, hijo. doctora. Doctora, es que está Doctora, ciego. nosotros No me tenemos digas que que familia no, que que ya no está. finca, doctora. Conmigo, doctora. Vamos a invitar a los expertos del caso, a la doctora Lisette Sierra, abogada de inmigración, al doctor Misael González y a la psicóloga, la doctora Madeline Hernández. Vamos a llevar hoy. No, El niño lo ese vamos a es llevar. ayer. No, ya. El niño lo vamos a llevar. Anda para allá, anda para allá, anda para allá. Quédate fuera. Quédate El niño fuera. lo vamos a llevar hoy. Quédate fuera, que la evidencia. El niño es mi hijo. Cristian, No me vas a quitar a mi quieto hijo. que la evidencia se está dando solita. El niño nos lo Quieto. llevamos. Gusten a quien le Aquí guste, nos todo lo se llevamos, está doctora. grabando. Gusten a quien le guste, nos Todo lo se llevamos. graba Eso es lo acá, que quiere, tranquilos. Ahí se está dando cuenta, doctora, la clase Ay, de Es personas. señora. obvio que él Señora. tiene un problema de impulsividad y de agresividad. Es obvio, él no lo puede controlar. Doctora, él Porque lo el que probó, está se en un quiere lugar llevar a mi donde se nieto está con grabando problemas. Doctora, y él están lo buscando provoca. justicia, no viene a ser agresivo en el Entonces, medio de la es con la cámara. Eso es mamá. Doctora, pero absurdo. desde que llegó la vida mía se Ok. volvió Dejen a un mi hijo. descontrol. Silencio. Doctor González, ¿sabe algo usted de las convulsiones que le está dando a este niñito de 8 meses? Bueno, cuando un niño menor de 1 año convulsiona, generalmente pues uno empieza a estudiar, a buscar otros diagnósticos y otras causas. Como tal, uno no trata de enfocarlo ya como un epiléptico, a menos que haya una historia de que durante el parto haya habido algún traumatismo craneal y se pueda encontrar un foco epiléptico. Entonces, en este caso no está bien claro con ellos si es que fue una convulsión febril, si es que cuando le va a dar fiebre el niño convulsiona, y generalmente lo que se hace es que se le dan sedantes y se sigue neurológicamente. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora yo quiero que usted me hable un poco de el nivel de madurez de este niño de 15 años. El coeficiente del muchacho es bastante elevado. Yo diría que el muchacho posiblemente intelectualmente es superdotado, ya incluso que él ganó un Evidencia concurso. de Que ganar para que un de concurso, 150.000 euros. Exacto, obviamente tiene que tener unas habilidades extraordinarias. extremadamente, exactamente. Y no solamente eso, el afán de él, su persistencia, obviamente este niño tiene el apoyo de su mamá, tiene los recursos realmente, aunque es bien joven, pero creo que su nivel de madurez lo hace muy capaz para llevar su papel como padre a cabo.
Ok. Y lo más importante es que tiene apoyo y tiene recursos. Eso es lo muy importante. más importante. Tiene recursos y tiene el apoyo de su madre y de su familia. Exactamente. Eso para mí es sumamente Doctora, importante. yo no me niego a eso, a que lo vaya y lo vea a Colombia cuando quiera, a que se relacione Ahora- con él, a que crezca con él, pero por favor, yo no voy a permitir que él me lo quite, es Para mi mí- hijo. Si tiene 8 meses y hay una condición médica de base, sería en el mejor interés de ese niño que viaje a un país de donde él no nació. Y eso es lo que quería hablar con la doctora Sierra. ¿Sabe algo de lo del proceso de asilo político de ellos? Sí, lo que sucedió fue negado en su primera instancia, fue frente a un juez, el juez también lo negó, pero ellos no tomaron la opción de apelar frente a la Junta de Apelaciones de Inmigración y por eso tienen su orden final de deportación, O sea, ellos tenían otras opciones que no tomaron. que no tomaron. Que pudieron haber extendido su estadía aquí o cambiar, o etcétera, etcétera, y ellos no tomaron. Así es. Ahora, pudiéramos determinar de cierta manera que si estaban aquí aplicando para un asilo político, es que hay o sea, se sienten amenazados en su país. Absolutamente. De alguna manera. Ahora, y a mí de las cosas que más me preocupa es que si ella está con este hombre aquí en Estados Unidos, que para mí es un agresivo, tiene un problema de control de cólera y control de Él me lleva impulsos eso, y todo ese eso. muchacho del que Si él apareció. se comporta así, de esa manera aquí en Estados Unidos, porque si yo llamo a un policía ahora mismo y le enseño estas imágenes, este señor va a salir arrestado. Es lo mejor, doctora. Que no lo estoy excluyendo, que lo voy a Vos lo hacer. provocás. Porque aquí hay policías y es posiblemente lo que pasa que él es un testigo, no creo que sea parte de esto lo podemos hacer tras bastidores, donde es claramente que este hombre es arrestable por la agresión contra ella y especialmente contra el niño. Porque al ella permitir, con el niño en brazos, de que él la empuje, ella contribuye también a la negligencia como madre Doctora, él no es de así, cuidar. él lo lleva a eso. No seas Ella lo encubre, idiota. doctora, ella lo Nadie encubre. lleva a nadie a nada. Pues sí, doctora, él siempre me Él saca es de así quicio, él me porque saca de él es quicio. Se provoca agresivo solito. Él es un y no manipulador, se doctora, solito. él es un manipulador. Yo nunca Y la lo mamá provoco, igualita. ni siquiera le Doctora, digo ya algo. lo Ah, no, me Es ya, la ya, víctima ya, total. Decisión del caso. Ella lo encubre. El niño está aquí, ¿verdad? Sí, doctora, el niño está acá. Bueno, lo puedo conocer rápidamente. Rápidamente, por favor. Yo me voy a ir con mi hijo. No, doctora, injusto lo que ella piensa ¿me hacer, permite llevarse a fuera mi mi nieto para Colombia, no que lo corre coja. peligro en Colombia. A ver, Cristian, acércamelo aquí. Parece el hermano. Doctora, mírelo, es Matías. hermoso. Hola. Y se parece mucho a ti, ¿eh? Sí, eso no. Doctora, yo no me voy a quedar sin él, Pañal, doctora. necesita de mí todos los días, doctora. Decisión del caso. Le concedo la demanda a Cristian en su Doctora, totalidad. no es mi hijo, Y te por concedo favor. derecho de Gracias, visita. doctora. Puedes venir aquí a verlo cuantas veces tú quieras. He dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Porque fueron dos cosas tampoco que no me gustaron de lo que había pasado. Lo de la violación que me había ocurrido y que donde yo dormía, los cameritos donde uno duerme,